a Dios. No es a nosotros, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Diga, se trata de Dios. Venimos a alabar al Señor y eso es lo hermoso en la iglesia del Señor Jesucristo. Así que sean todos sean bienvenidos una vez más aquí a la iglesia y en esta nación que celebramos también el 4 de julio, la independencia de este país. Pero no hay cosa más hermosa que ser libres y ser independientes, esa libertad del pecado, esa libertad que el Señor nos ha dado. ¿Qué les parece si toma su Biblia en sus manos y todos decimos: esta es la palabra de Dios? Yo creo en ella, hay poder en ella, viviremos por ella. Dígale a la persona de al lado: soy feliz porque soy libre. I'm so happy because I have freedom in Christ. Diga, say to the person next to you: I'm happy, I'm so blessed because I have freedom in Christ. Soy feliz, tengo libertad en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Yo sí le doy a Dios, alabo a Dios todos los días de mi vida por ser libre, tener esa bendición. El mensaje para esta mañana, como lo acabo casi de mencionar, se llama levántate, sal y libérate. Lo van a ver en un segundito. Aquí está: levántate, sal y libérate. No hay cadenas que te detengan cuando Dios interviene. ¿Cuánto le da gloria a Dios por eso? No hay cadenas. De eso voy a estar hablando y le voy a contar bien rápido. En el libro de Hebreos, en la Biblia, cuenta la historia del apóstol San Pedro. Dice que cuando Pedro estaba, lo leímos en la primera en la lectura del Evangelio, cuando San Pedro estaba encarcelado en la prisión por órdenes del rey Herodes, el rey de Israel de aquel entonces. Déjeme llevarlos rápidamente una pequeña ventana de todo este trasfondo histórico en la vida del apóstol San Pedro en el libro de Hechos capítulo 12. Dice la Biblia más adelante que el rey Herodes mandó a prender a Pedro, a arrestarlo. Luego lo encarceló y lo entregó a dice la Biblia, 4 grupos de soldados para que lo vigilaran. Cada grupo de soldados estaba compuesto de 4 soldados. Se conocía aquel entonces como el Quarterium. Y Herodes tenía la intención de aniquilar a Pedro. Recién había ejecutado ya a uno de los apóstoles. Y entonces ahora Pedro estaba en la mira de él y esa era la intención. Y dice la Biblia que esto pasó entonces en el día de la Pascua judía. Y mientras que Pedro estaba bien vigilado en la cárcel, dice la escritura en el libro de Hechos que había otro grupo de personas en una casa orando por Pedro. Constantemente, dice la Biblia, que oraban constantemente a Dios por Pedro. Al final, Pedro ya sabía y estaba aceptando su realidad, que no había otra solución, o por lo menos Herodes decía: este no se me escapa, lo tengo ya aquí. Agarré al líder de los 12 apóstoles, los estoy eliminando uno por uno. Pedro está encarcelado. Herodes ya había ejecutado en ese entonces, como lo mencioné, a Jacobo, el hermano de San Juan. Dice la escritura, Herodes no estaba dispuesto por ningún motivo a liberar a este líder de los apóstoles. 16 soldados estaban custodiando a este discípulo. 16 hombres capacitados a la lucha. Eran fuertes, no eran fáciles de vencer. Ellos sabían que también esos soldados sabían que al asignarles esta responsabilidad, si el preso se les escapaba, eran propensos a ser ejecutados. Y entonces dice la Biblia, note todo esto que está pasando aquí. Dice la Biblia, y no lo digo yo, la Biblia, ya lo leímos, lo escuchó usted en la lectura del Evangelio. Dice que la noche en que Herodes lo iba a sacar, ¿a quién? A Pedro. Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. El hombre estaba cabal, no iba a salir. Pedro estaba sujeto, dice la Biblia, a 2 cadenas, una en la izquierda y otra en la derecha. Ahí estaba el asunto. El otro problema que Pedro tenía era que el otro extremo de las cadenas
estaban sujetas a los 2 soldados que estaban durmiendo con él. Era una práctica de los romanos de ese entonces. Cuando había un preso peligroso, no lo iban a dejar así solo. Entonces tenía a Pedro en medio durmiendo, roncando, amarrados con cadenas, y del otro lado 2 hombres cuidándolo. O sea, no había manera de que Pedro, si se quería parar, los hombres lo sentían; si se quería mover, los hombres lo sentían. Las cadenas hacen bulla, amén, hacen sonido, hacen ruido. La esperanza entonces parecía haberse ido para Pedro. El rescate de la liberación era imposible. Me encantan estas palabras de un famoso escritor, comentarista cristiano luterano que siempre leo. Dice: Dios a menudo permite que un caso se vuelva, dígalo, desesperado y se demore hasta el final, para que podamos reconocer más claramente que la liberación proviene ¿de quién? Diga, la liberación proviene de Dios. No tenga pena en decir, la liberación siempre proviene de Dios. Y le voy a decir algo también. El diablo te podrá estar diciendo lo mismo que le sucedía a Pedro: te tengo con mis cadenas, te tengo amarrado de tus manos, te voy a amarrar hasta los pies, voy a tener guardias a tu lado, toda la prisión te está viendo, no hay manera de que puedas salir. Los soldados sabían también que solo el rey Herodes tenía la autoridad para poder liberarlo, solo él podía dar la orden. Pero lo que el rey Herodes, los soldados no sabían, ni Herodes, es que había otro rey sobre ese rey. Y cuando retas a ese rey que está sobre todas las cosas, no importa qué rey sea, el Señor va a abrir y hacer lo que sea necesario para salvar a sus hijos. Yo lo creo y lo confieso. Por eso, como dice el evangelio que leímos anteriormente, déjeme decirle lo siguiente: cuando los hombres, cuando las personas se creen prepotentes frente a Dios, porque conozco mucha gente prepotente, no necesito de Dios, eso es prepotencia. Dios suele mostrarse su poder sobrenatural sobre esas cosas también, amén. Por eso la Biblia dice, algunos confían en ¿qué? En sus carros de guerra, otros confían en sus caballerías, pero nosotros, diga, nosotros, léalo, nosotros confiamos en el nombre, confiamos en el Señor. Dígalo, que lo escuche el mundo. Así como escuchan nuestra independencia, que los cristianos también digamos confiamos en el Señor. El diablo te podrá, hermano, hermana, decir lo mismo: no tienes salida, te tengo con mis cadenas. Pero hay un Dios que está sobre todo. Por eso la Biblia dice: así que si el Hijo de Dios los liberta, serán verdaderamente discípulos. Pedro estaba en una situación complicada y difícil, pero siempre quizás esperando en Dios que haga su voluntad. Le voy a hablar de 2 cadenas que muchas veces nosotros los cristianos pensamos que no podemos tener cadenas, y muchas personas afuera de la fe del Señor Jesucristo también tienen cadenas. Y este mensaje es un mensaje no motivacional. Yo no vengo a venirlo a motivar. Le quiero mostrar con la palabra de Dios también cómo Satanás trabaja con artimañas y mentiras. Hay 2 cadenas que el diablo pone, así como esos soldados, ¿recuerda? Una es el miedo y la otra, dígalo, la duda. La duda. ¿Sabe por qué? Porque el diablo se encarga de meterle miedo a usted y ponerle dudas de su palabra. La Biblia dice que Dios ha tenido planes gloriosos para nosotros, para usted y para mí, pero el enemigo siempre quiere ponernos el miedo a que Dios cumpla su voluntad y que nosotros dudemos que Dios va a hacer lo que Él dice. Siempre vamos a encontrar esas cadenas si no dejamos que la palabra del Señor se glorifique en nuestra vida.
El enemigo siempre va a querer detenernos, detener su vida para que salga usted hacia adelante y usted pueda conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios para su vida, para su familia, para su descendencia. ¿Usted la sabe? Si no la sabe, entonces debe decirle al Señor: quita toda duda de que todo lo que tú haces en mi vida va a prosperar para tu honra y para tu gloria. Amén. Quita las cadenas del miedo y las cadenas de esas dudas. El miedo quizás le dirá a usted, o quizás le estará diciendo a otra persona allá afuera: no puedes ir a donde supuestamente debes ir porque tienes miedo. No puedes hacer lo que debes hacer. No tienes lo que necesitas para vencer. El miedo a alguien, o miedo a alguna cosa que te impida moverte en dirección donde Dios te está llamando. O a alguien que dice: no puedes pasar de esta línea, no puedes pensar así. Miedo a que puedas fracasar, miedo a que se rían de ti, que no tengas lo que se requiera para vencer. Y el diablo te sujeta de un lado con ese miedo. Miedo a ser usado por Dios. Tenemos miedo a confesar que Jesucristo es Señor y Señor de nuestra vida. Nos da miedo hablar de Jesús en público. El diablo dice: no lo hagas, y nosotros ahí estamos sujetos. Miedo a ser usado por Dios mediante su propia voluntad. Miedo a que tu misma familia te abandone o te dé la espalda porque crees en Dios, porque crees en Jesús, porque vas a una iglesia. Tenemos miedos que queremos agradar más al mundo que a Dios. Así dice la Biblia: agrada a Dios primer lugar y después a los demás. Pero tenemos miedo a esas cosas, miedo a ser excelentes para la gloria de Dios. No quiero ser usado por Dios, me da miedo. Quiero ser parte del grupo grande. Si no eres lo suficientemente bueno, te dice el miedo, ¿para qué avanzar? Te pone dudas, no eres inteligente. Las cadenas del miedo están ahí, y con su otra gemela, porque son dos, recuerda, una a la izquierda y uno a la derecha, te está diciendo: no puedes. Las cadenas de la duda son las cadenas que el diablo quiere atarte, porque él las tiene del otro extremo. ¿Recuerdan los soldados que la tienen amarrada de un extremo? También el diablo tiene esa cadena del otro lado. No solo las dudas, que si realmente Dios te ama, que si realmente Dios es bueno, que si realmente Dios te puede bendecir y te puede ayudar. Eso es lo que el enemigo quiere, poner las dudas, como se la puso a Eva en el jardín del Edén. Ay, no le creas a Dios. Recuerda, el día que comas de este fruto, serás como ellos o como Él. Él te va a cuestionar. Él cuestiona si Dios está a tu lado o no está a tu lado, o está por ti. Yo creo en Dios, el Diosito siempre está conmigo, pero en el momento del acto de fe, cuestionas esa fe. Y una de las cosas que el enemigo quiere que sepas es que no solo que estas dudas de Dios te toman tu mente, sino que hace dudar de tu propia identidad como hijo de Dios o hija de Dios. Pones las dudas que no eres bueno, no eres capaz y no te puedes levantar. Estás amarrado, cadenas, soldados a los lados. Pareciera que no hay esperanza, pero la Biblia dice en Isaías 41:10, léalo conmigo: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha, y todavía esa mano derecha es victoriosa. Y este mensaje es para usted, iglesia, es para mí. Porque estas dos cadenas, aunque decimos nosotros soy líder en el Señor, pero en el momento que Dios quiere que hagamos actos de fe, tenemos el miedo y tenemos la duda. Y no puede ser así. Por un lado, las cadenas del miedo
a que no hagas la voluntad de Dios. Y por otro lado, las dudas que no eres capaz. Yo le quiero decir esta mañana también, Pablo le dice en Timoteo, capítulo 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado ¿qué? Espíritu de cobardía. Diga, yo no tengo espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Note las palabras, poder de Dios, de amor. Eso es lo que falta en el mundo, amor, de dominio propio. Decirle al mundo, al diablo, al pecado, no. Si Dios está de su lado, eso es lo que la Biblia dice. Dios nos está dando una nueva oportunidad cada vez que escuchamos su palabra. Entonces no permita ni que el miedo ni que las dudas lo detengan, para que usted pueda perseguir la voluntad de Dios para su vida. Amén. ¿No le da gloria a Dios por eso? Yo le doy gracias a Dios todos los días, porque el Señor me anima y quiere que no tenga miedo a las circunstancias o dudas, que Él está conmigo. Porque no se trata de las circunstancias, se trata de creer que lo que dice la Biblia. Martín Lutero dijo en una ocasión, y lo he repetido aquí: prefiero que me digas ladrón o adúltero, decía Lutero, pero no me digas incrédulo. Porque la incredulidad es pecado es negar a Jesucristo. Los demás puedo pedir perdón a Dios, pero si no tengo a Cristo, ¿a quién le pido perdón? Por eso Jeremías, me encanta Jeremías 29:11, se lo voy a leer. Dice Dios, yo sé los planes que tengo. ¿Para quién? Para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Mira hacia dónde va Dios. Desde el pasado Dios nos está hablando, hermanos. Regresemos a Pedro otra vez. Parecía entonces que Pedro estaba abandonado aquí ahora por los hombres, por sus compañeros, por sus hermanos, por sus amigos. Podrá haber estado abandonado por todos, pero no estaba abandonado por Dios. Las puertas, los cerrojos, los guardias y las cadenas tenían alejado a sus enemigos, sí, a los demás, pero no podían alejar a Dios, ni que Dios enviara a sus ángeles, como dice la Biblia. Iglesia, donde quiera que usted se encuentre, o donde quiera que estén los hijos de Dios, hay una vía abierta hacia el cielo, y nadie puede interrumpir la comunión con Dios. Amén. Diga, nadie puede interrumpir la comunión con Dios. Dígale a su pariente al lado, a sus hijos, nadie va a interrumpir esa comunión con Dios. No one will break your relationship with the Lord. Aprendamos a hablar. No tengamos miedo de hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios no se murmura, se habla. Diga, se habla. Por eso entonces volvamos a Pedro otra vez, y en el capítulo versículo 7 dice la Biblia: y de pronto, estando Pedro ahí encadenado con los guardias, note que eran 16 soldados adentro de la prisión, al fondo lo tenían a él acostado, amarrado, 2 soldados, 2 más adentro, eran 4, y el resto de los 2 estaban cuidando solamente su celda. Y aparte de eso habían otras puertas y otros guardias. Pedro estaba allí, y dice la Biblia, y de repente, de pronto, una luz iluminó la cárcel. Esto es verdad, esto está en la Biblia. Iluminó la cárcel y apareció, dice, un ángel. No apareció otro hombre, un ángel del Señor. Y lo tocó a Pedro en el costado para despertarlo. Pedro estaba bien dormido, y qué otra cosa le tocaba hacer, dormir. Y llegó el ángel y le picó la costilla. ¿Le han picado la costilla a usted a medianoche? ¿Qué va a hacer si le pican la costilla a medianoche? Usted pega un brinco. Y si soy yo, ¿dónde está la cuarentena? No es cierto. No tengo. Usted pega un brinco. Mi esposa, cuando me quiere despertar, me toca los tobillos despacito, porque sabe mi reacción. Y el ángel no tuvo problemas. Tocó a Pedro el costado, le picó la costilla. Y Pedro, ¿y qué pasó con los dormilones guardias?
Ahí estaban. Entonces Pedro está ahí y le dice el ángel: deprisa, levántate. Note, levántate. Y al instante que Pedro está tirado y se empieza a levantar, ¿qué dice el texto? Léalo. Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Las dos, ahí el miedo y la duda. Y Pedro se paró. Y eso es hermoso, hermano, porque cuando Dios te libera de estas dos cosas, te libera completamente. Amén. Dios nos libera. Entonces, cuando milagrosamente eres tocado por Dios, las cadenas se caen. Pero el diablo no está en paz. El diablo dice: sí, pero tengo dos guaruras a tu lado. Tengo dos que te van a cuidar. Y entonces está el guardia a la derecha del desánimo, y está el otro guardia de la intimidación. Y así trabaja el diablo. Te podrá quitar el miedo, Dios te podrá quitar las dudas, pero pronto te voy a desanimar y pronto te voy a intimidar, para que recuerdes que eres un preso del pecado y de la maldad. Porque Dios es santo y es bueno, y los pecadores no los quiere. Eso es mentira. Dígale: es mentira del diablo. Estos dos guardias harán todo lo posible por mantenerte golpeado, mantenerte en el suelo. El enemigo hará lo que sea para detenernos, para que no seamos libres. Usará las cadenas una vez más, la duda, el miedo. Usará los guardias del desánimo y la intimidación. El diablo está usando estas armas en este tiempo durante la pandemia. Tiene a muchos cristianos desanimados, desarmados. ¿Ya para qué regresar a la iglesia? Desánimo, hagamos, avancemos. ¿Para qué si es lo mismo? No avanza, hermano. ¿Para qué? Si siempre lo están intimidando a uno. Y así nos tiene en el lugar oscuro. Quiero que sepa, iglesia, quiero que sepa usted, hermano, amigo que nos está viendo en Stream Live, que en este día el enemigo de tu alma sí podrá estar vigilando tus cadenas, a sus demonios, sus guaruras, las puertas, pero donde está la presencia de Dios no hay nada que nos detenga para salir adelante y seguir a Cristo Jesús. Nada. Te va a poder mostrar las puertas y te dirá que esas puertas nunca se abrirán para ti. Esas puertas en las que buscas respuesta a tu vida, tus metas, el deseo de tu corazón, tus sueños, tus inspiraciones. El diablo te va a decir: ¿para qué? Nunca se abrirán. Él te dirá que nunca. Te dirá que es mejor que te quedes ahí en el suelo, tirado, encadenado. No quiere que conozcas la libertad de la verdadera fe en Cristo Jesús. No estoy hablando de religiones ni de religiosidades baratas. Estoy hablando de la verdadera fe que la Santa Biblia, la palabra de Dios, nos enseña. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad. Amén. Y donde está Jesús es que Cristo vino a traer libertad a nosotros. Y entonces el diablo te va a seguir gritando desde el otro lado de las puertas. Recuerda a los otros soldados que están al otro lado de las puertas. Te lo va a decir: no sirves para nada, no eres un hombre bueno, no eres una mujer buena, no has logrado nada en este país. Mira cuántos años tienes y mira cómo vives. Te va a tener así, poniéndote dudas. Eres un pecador de primera clase. Pides perdón hoy y mañana vuelves a hacer lo mismo. Te tiene encadenado. Y estas son las voces del enemigo para destruir lo que Dios tiene para tu vida y los planes de Dios. No quiere que escuches la voz de Dios. Hace todo lo posible para que el domingo en la mañana, si te congregabas en una iglesia, te va a poner cualquier obstáculo para que no escuches la palabra de Dios. Cualquier cosa. Hasta un niño llorando. No podemos ir porque el niño está llorando.
Hay que conocer esas mentiras con cadenas. No serás, le dirá a los hijos, nunca vas a ser un buen hijo o una buena hija. Nunca vas a ser un buen esposo o una buena esposa, siempre pidiendo perdón y no avanzas nada. Y ahí está la conciencia, ahí está la vocecita esa que nos está hablando. No eres un buen hermano, no eres un buen empleado, ya te van a votar y va a ser lo mismo y te lleva a la desesperación, porque lo que hace Satanás es llevarte a la desesperación. No para edificarte, sino para acabar con tu vida, porque una voz menos es una voz menos que posiblemente alabe a Dios. Por eso la Biblia dice que Él vino a matar, robar y destruir. Y muchas personas no conocen esas artimañas del diablo. He oído personas decirme, yo no me meto con él, él no se mete conmigo. No, si está bien metido con él y no se da cuenta. La luz brilló adentro de la prisión, dice el versículo 7. Esa luz que brilló, esa luz que brilla en la oscuridad de esta prisión, es la luz brillante que el evangelio trae, la luz de la esperanza, la luz de la victoria, porque es la palabra de Dios. Amén. Diga, es la palabra de Dios. Si usted me está escuchando, si usted está poniendo atención aquí o en casa, lo que debemos de hacer es alabar a Dios, ¿no le parece? Porque el diablo nunca querrá que usted escuche la palabra de Dios. Hay que decir, si usted está escuchando, ya es para que usted dígale, Señor, gracias por esta oportunidad que me das de escuchar tu palabra. El enemigo quiere que usted siga atado al miedo, a las dudas, al desánimo y a la intimidación, para que nunca se ponga de pie para el Señor. Por eso es que el evangelio es poderoso, porque hace brillar la esperanza otra vez y trae vida. Eso es lo que el ángel le llevó a Pedro. La palabra ángel significa enviado para llevar buenas noticias, como significa evangelio, es la palabra enviada para buenas noticias, la esperanza de fe. Por eso el enemigo trata que usted se aleje, y muchas personas se alejen de esta verdad. Así creemos en Dios, y Diosito es bueno y eso es suficiente. Eso no es todo. Hay que conocer la verdad y la verdad los hará libres. La palabra de Dios, libre. Amado hermano y hermanita, recuerde, el ángel estaba ahí, apareció, pero ahí estaban los guardias, ahí estaban las cadenas, ahí estaban todos los otros guardias, ahí estaban las otras puertas. ¿Cuál fue la diferencia entonces en esa celda? Si todo lo demás era igual, es que la luz de Cristo estaba ahí. El evangelio estaba ahí. Diga, el evangelio está ahí. Todo lo demás sigue. Este mundo está patas arriba. La sociedad se está alejando cada vez más y más de principios morales, principios bíblicos. Familias se están desbaratando. Todo pareciera igual, pero el Señor sigue aquí. Y el Señor no se va a ir de aquí. Él va a levantar un día a su iglesia, sí, pero Él no se va. Él está con nosotros. Por eso, amados hermanos, el ángel le dijo a Pedro que levántate. Ese es el mensaje de la voz de Dios. Levántate. Esa es la buena noticia. Ese es el mensaje hermoso de explicarlo. Lo que el diablo quiere que usted siga atado en el suelo. Y cuando estás atado, amarrado, como estaba Pedro, estás llorando, estás intimidado. Y entonces comienzas a ver la prisión más grande. Cuando estás en el suelo, cuando tenemos dudas, cuando tenemos miedos, cuando somos intimidados, los guardias se ven más grandes porque estás en el suelo. Las cadenas se ven grandes, las puertas se ven gigantes. ¿Sí me entiende, iglesia? Pero cuando viene el evangelio a tu vida, la palabra de Dios, y te empiezas a levantar del suelo, porque la palabra te va levantando, te va levantando. Los guardias se ven más chiquitos, pequeños. Las puertas ya no eran tan grandes. Las cadenas no eran tan pesadas.
Porque el Señor te está liberando y te das cuenta que todo es más pequeño para ti, porque te estás levantando. ¿No te parece hermoso que te estás levantando? El Señor es grande. Me encantan las palabras ya que estamos recordando a la historia de nuestra independencia. Dijo George Washington en una ocasión: se acerca el momento que debes de determinar si los estadounidenses deben de ser hombres libres o esclavos. ¿No le parece gloriosa esa frase? Ese es el momento para la iglesia de ser libre una vez más en Cristo Jesús. Es por lo que no debemos de gastar tiempo en pensar que eres una víctima o de jugar a la víctima. Pobrecito yo, teniendo lástima de mí mismo. No, es tiempo de levantarte, de mirar, como dije la semana pasada, hacia la cima. Es tiempo de saber que el Señor está con nosotros y nos quiere volver a levantar, porque algo bueno seguirá siendo Dios para su vida y la mía. La Biblia dice que el diablo vino a matar, robar y destruir, pero Jesús dijo: vine a traer vida en abundancia. Así que levántese. Dígale a la persona de lado: hermano, ¿sabes que ya levantémonos? Es que el cristianismo es de estar siempre de pie, no solamente sentados una vida. ¿Sí me entienden? No estoy hablando físicamente, pero es hora de levantarnos. Es hora de parar de jugar o de pensar en la religión. Es hora de buscar la relación plena con el Señor Jesucristo. Por eso el Señor está con nosotros. Entonces el ángel le dijo a Pedro una vez más: levántate, campeón, levántate. Recoge tu ropa, átate tus sandalias. El ángel está diciendo a Pedro lo que tiene que hacer. Si a mí me pican la costilla, estoy en una prisión, yo me paro rápido y busco la puerta. Pero el ángel está diciendo a Pedro: levántate, ponte los zapatos, envuélvete en tu manto, le dice el ángel, y sígueme. Mire todo el protocolo del ángel para que Pedro se ponga de pie. Ponte los zapatos. Entiende, iglesia, tienes que ir. En otras palabras, no puedes ir a donde Dios te tiene descalzo. Ponte tus zapatos del evangelio. Eso es lo que dice la Biblia. Pablo dice en Efesios 6:15 lo siguiente, no está, se lo voy a leer, y dice Pablo: con los pies calzados, con la disposición de predicar el evangelio de paz. El ángel le recordó a Pedro quién era. Ponte las sandalias porque tienes mucho trabajo que hacer. Todavía Dios no quiere que estés con Él en su presencia. Él está presente contigo, pero tu trabajo debe de continuar en la evangelización. Amados hermanos, desen prisa, levántense. Dice la Biblia: al instante se cayeron las cadenas. Cuando la voz de Dios viene a tu vida por medio de su palabra, es hora de levantarnos. Es hora de que usted se levante. Usted está aquí, levántese. No sea como el paralítico del pozo de Betesda. No sé si conoce esa historia. 38 años para que alguien lo llevara al pozo. Hay muchos cristianos que están esperando a ver quién los empuja y quién los lleva. A ver si alguien me anima, a ver si alguien me motiva, a ver si alguien me levanta. No sea mejor sea como el rey David. El rey David caía y se volvía a poner los zapatos y se ponía su ropa. ¿Y qué hacía David? Empezaba a alabar a Dios, porque se apoderaba del perdón que Dios le daba. Levántese y alabe a Dios. Comience a alabar al Señor. Levántese y comience a creer que Dios le habla siempre. Y deje de quejarse y mirar a sus sentimientos, que lo único que hacen es atarlo más. Es que a mí, es que yo, es que los demás, es que los demás. No, es al revés. Levántese y renuncie a quedarse en el miedo, en las dudas, en el desánimo y la intimidación, y comience a alabar al Señor. Recoge tu ropa, vamos a alabar a Dios. Lo que el ángel estaba diciendo a Pedro: ponte los zapatos. No para que vaya a sacudir polvo allí al party, sino a levantarse para el Señor. Ponte la ropa de alabanza
y adoración y comienza a alabar a Dios. Muchos cristianos estamos más propensos a alabarnos a nosotros mismos en cualquier evento que alabar al Señor con toda la libertad que el Señor nos da. Vístase de las ropas del gozo, póngase los zapatos de la fe y comparta las buenas noticias. Todavía hay tiempo que hacer. Aunque los guardias de la intimidación y del desánimo lo quieran detener, el Señor está con usted y dice: no, usted sígame. Las perspectivas cambian cuando usted se levanta. Todo cambió para Pedro. Más adelante, en su primera carta, Pedro dice, después de esta experiencia: descarguen en él todas sus angustias, porque él tiene cuidado de ustedes. Pedro se acordó cuando estaba en la cárcel, cuando escribió esta primera carta. Él estaba durmiendo, sí. Hay quienes critican a Pedro dormilón. Cuando el otro grupo está orando, tú estabas durmiendo. Pedro estaba esperando en el Señor. Quizás usted vino esta mañana con las mismas cadenas del desánimo, dudas, intimidación, desaliento, dudando de todo. Pero quiero que sepa que la luz del Señor, que está resplandeciente, ese poder de Dios, le está alumbrando directamente a usted en esta mañana. Y le está diciendo: hijo, hija, tus cadenas, si te paras en fe, tus cadenas se van a caer. Yo no sé cuáles son esas cadenas que lo tienen atado, usted sabe, pero esas cadenas se caen en este día. Note lo siguiente: y salieron, dice la Biblia, de aquella celda, y Pedro lo siguió. Aunque creía miren lo que pasaba con Pedro, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión de la emoción, Pedro no entendía que era verdad, era una visión. Pasaron la primera puerta y la segunda guardia, y al llegar a la puerta de hierro, dice la Biblia, nótelo, y al llegar a la segunda puerta de hierro, o sea, no era cualquier puerta, no era de madera, no era de plástico, no era de metal, era de hierro, que daba a la ciudad. En aquel entonces no se andaban con cuentos, eran puertas de hierro de verdad, bien gruesas. Dice la Biblia que esta se abrió por sí misma. Una vez afuera, cruzaron la calle y luego el ángel desapareció. Interesante. Entonces Pedro se levantó, Pedro se vistió, se puso sus zapatos, comenzó a seguir al ángel. Pasaron la primera puerta, pasaron la segunda guardia. Pedro no soltaba al ángel, el ángel iba caminando adelante y Pedro detrás de él. A este no lo pierdo de vista. Y entonces avanzaron más. Pedro es obediente a la voz de Dios. Levántate, porque cuando obedeces a Dios y su palabra, entonces comienzas a alabar a Dios. Amén. Entonces se pararon en la segunda guardia. ¿Recuerdan? Eran tantos soldados. El diablo lo quería detener, pero el ángel del Señor no lo iba a permitir. Porque aunque el diablo te quiera detener, cuando va el Señor adelante de ti, nadie te va a tocar. Así dice la Biblia: más grande el que va delante de nosotros que el que está fuera de nosotros, o el que está dentro de mí. Llegaron hasta a la gran puerta de hierro, la poderosa, la que no se podía abrir sin la llave. Y esa puerta tenía una autoridad, era el rey Herodes. Solo él podría mandar a sacar al prisionero. Pero a Herodes se le olvidó que había otro rey de reyes y señor de señores, que ese no necesita llave para abrir puertas, ni las toca. Pedro seguía en obediencia, siguiendo la buena noticia. Así como Moisés siguió la voz de Dios y se paró frente al mar rojo en Éxodo 14. ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar. Dios le dijo: camina. Y Moisés y toda la nación caminaron. Igualmente aquí el Señor sigue abriendo puertas. Por eso la Biblia dice en Santiago 4:7: por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo, y el diablo huirá de ustedes. Así que, amados hermanos, quizás muchos hasta ahora han creído que las puertas que ustedes tienen están cerradas con candado, como la canción aquella, se la saben mejor de memoria, pero no. Pero Dios le dice que comience a caminar por fe. Y a medida que usted comienza a caminar con fe y alabando a Dios, las puertas se empiezan a abrir para su vida. Es la única manera. Mi trabajo como su pastor, o mi trabajo como papá o esposo, no es andar empujando puertas. Mi trabajo es caminar siguiendo la voluntad de Dios, y Él abre las puertas. En esta iglesia he aprendido
a no empujar puertas, sino espero que el Señor las abra. Porque eso es lo que Dios cree. ¿Cuántos quieren que el Señor abra las puertas para usted? Porque hay puertas que quizás están cerradas, le están impidiendo. Usted quiere y avanzar y no avanza. Quizás su pecado lo tiene ahí y usted lo quiere soltar, pero está en una puerta, está encerrado o encerrada. Deje que Dios abra esa puerta, siga caminando. Me encanta esto. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta que en verdad el Señor envió un ángel para liberarme. Déjeme decirle lo siguiente. Pedro, todo este tiempo de la caminada de Pedro hacia la calle, llegó a decir: ahora sí lo entiendo. No importa la fe suya, si es pequeñita. Dice la Biblia que si tu fe fuera como un granito de mostaza, ¿no? La fe pequeña hace que las cadenas se caen. La fe pequeña hace que los guardias se queden dormidos. La fe pequeña hace que las puertas grandes se abran. Quizás Pedro en ese momento no entendía, pero sabía que algo estaba pasando. Y cuando Dios actúa por la fe que Dios le ha dado a usted, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, entonces empiece a caminar por fe y no por vista. Pedro estaba caminando por fe y no por vista. Jeremías 20:11 dice y 13 dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto lo que me persiguen van a tropezar y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y dice Jeremías: cantad a Jehová, load a su nombre a Jehová, porque ha librado del mal del pobre, del alma del pobre, de mano de los malignos. Las puertas de Dios se abren, amados hermanos. Dios quiere darnos libertad. Por eso, jóvenes, si me escuchas o estás aquí, no tengas miedo a regresar ni a la escuela. Dios quiere prepararte más. Esta nación necesita hombres y mujeres preparados. No tengas miedo. No tengas miedo, joven, a decirles a otros jóvenes que no aman a Dios, no aman esta nación, mucho menos respetan a sus padres. Que tú no eres así, tú eres valiente, que Dios está abriendo puertas para tu vida, tienes todo un horizonte adelante. Si usted es un empleado, no tenga miedo. Usted puede prepararse, puede capacitarse. Los hijos de Dios no nos ha llamado a ser rabo, sino punta de lanza, cabezas. Esposo, quizá usted siempre ha deseado ser ese buen esposo, busca, lucha y no puede. El Señor puede hacerlo, si usted se levanta, el Señor lo va a hacer. Esposa, igualmente. El diablo quiere amarrar a los matrimonios para que no avancen, para destruir la familia, quiere destruir la iglesia. Diga: yo sí puedo. Yo quiero caminar con el Señor, quiero que mi familia camine hacia el Señor. El enemigo quiere que usted se calle, que usted siempre diga: no puedo, no se puede, no se puede, no se puede. Hay una frase en inglés que dice: you're an advocate of the devil, o devil's advocate, el defensor del diablo. Esa frase. Ya no sigamos siendo defensores del diablo, seamos defensores de la palabra de Dios. Sí se puede. Pensemos en esa actitud diferente, que Dios sí está haciendo cosas nuevas en mi vida. Yo no tengo que defender las mentiras del enemigo, yo tengo que defender la palabra de Dios en mi vida, que nada ni nadie me va a separar de ella. Amén. Nada me va a separar del amor de Dios. Nada. Levantémonos, iglesia. ¿Sabe qué? Sacuda esas cadenas de sus manos. Sacúdalas. Deje que ese guardia de dormilón se quede ahí, ese demonio de intimidación. Dele gracias a Dios. Dígale: Señor, libérame. Quita todo miedo de mí, toda duda de mí, toda esclavitud de adicciones. He sido adicto a tantas cosas. Dígale al Señor: libérame este día. Quiero ser libre de ese pecado.
Dios es bueno, amén. Entonces el Señor nos va a levantar y nos está diciendo: levántate, o quiere que le pique las costillas. Porque si el Señor le pica las costillas, lo va a dejar doblado. Recuerda lo que le pasó a Jacob cuando el ángel le picó las costillas. No volvió a caminar igual. A veces tenemos que ser tocados por Dios para entender a Dios. Cuando su palabra nos invita: ven a mí, ven a mí. Oremos, póngase de pie. Te damos gracias, Señor, y queremos alabarte ahora mismo. Y nos unimos a esta alabanza. Ya no soy un esclavo del temor. Cante con nosotros, diga así: ya no soy un esclavo del temor. Yo